Muy buenos días. Esta clase corresponde al 13 de junio, al martes 13 de junio de 2023. Es el curso de lecturas literarias hispanoamericanas de la Escuela de Literatura. Y en la semana 12, en ambas sesiones, nos toca trabajar, leer, analizar la poesía de Óscar Hahn. Y para ello, felizmente, contamos con este libro que se llama Archivo Expiatorio, Poesías Completas 1961-2000, prólogo de Luis García Montero. El autor de estos poemas es Óscar Hahn. Bien, a continuación, para iniciarnos en el conocimiento de la poesía de Óscar Hahn, vamos a tomar nuestro libro, porque nosotros hemos escrito y publicado este libro, es el más reciente de nuestra autoría, y allí hay unas páginas que necesitamos nosotros leer para ingresar al conocimiento de la poesía de este gran poeta hispanoamericano o en lengua española que es Óscar Hahn. Estas páginas que vamos a leer corresponden a la segunda parte de este libro y se titula Óscar Hahn, danza con la muerte y la vence con su poesía. Decimos, Óscar Hahn, 1938, nació en la región norte de Chile y mantiene vínculos familiares, amicales y literarios con el sur del Perú y con la propia Lima. Es un lírico valioso y algunos ejemplos de su insuperable obra poética son motivo de atención de estas páginas de estudio sobre su extraordinaria producción lírica, reconocida no solo en su propio país, sino también en Sudamérica, en muchos países del centro y del norte del continente europeo. ¿Cómo llegamos a conocer y a valorar a este escritor hermano en la literatura y en la condición de hispanoamericanos que escribimos en la lengua, la española, que llegó y se impuso en nuestras antiguas sociedades? En primer lugar, conocimos su gran libro de crítica literaria, Magias de la Escritura, 2001. La lectura de los agudos y brillantes ensayos de este volumen nos deslumbró por la calidad, profundidad y trascendencia de los escritos producidos por este versado experto en las obras de grandes escritores y temas vigentes de nuestro tiempo continental y mundial. Este volumen, de imprescindible lectura para todos quienes queremos enriquecer nuestros conocimientos sobre los autores y obras esenciales de nuestras letras, estuvo varios meses en nuestras manos y nos sirvió para entender mejor a los escritores que he enumerado a continuación, aunque sobre algunos de ellos hay más de un trabajo. Son Borges, Alfonso Reyes, Cortázar, Enrique Lin, Julio Herrera y Reisig, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Pessoa Vélez, Carlos Germán Belli, Jorge Edwards, Juan Gelman, José Emilio Pacheco. Además, hay ensayos sobre asuntos vigentes y relevantes como, comillas, el cuento fantástico hispanoamericano, precursores y maestros, cerramos comillas, y, abrimos comillas, poesía de la guerra nuclear, se cierran las comillas. Desde aquella oportunidad, Magias de la Escritura integra la lista esencial de libros que leemos para no perder la magia de la sabiduría y de la originalidad del querido Óscar Hahn, un chileno que honra la calidad de nuestras letras
desde hace varias décadas y sigue iluminándonos con su talento y su capacidad de persuadir, de analizar, de conversar, de enseñar y de reflexionar, siempre en una prosa muy bien escrita, rica en ideas e impecable en su dicción. En consecuencia, seguimos hurgando en búsqueda de algún otro libro de Juan. En ese proceso maravilloso de conocimiento, comprobamos que teníamos una antología con los poemas de dicho escritor, que esa selección de textos se había efectuado en el Perú y que estaba acompañada de un prólogo del crítico Miguel Ángel Zapata, cuyas iluminadoras palabras fueron una buena puerta de entrada para ingresar a la lectura de una selecta serie de poemas que nos conmovió desde el principio. La muerte es una buena maestra, se tituló, es una antología que tiene un título muy pertinente y certero, porque constituye uno de los temas centrales y permanentes de Han, desde el principio de su vocación de poeta. Han ha abordado el tema de la muerte con valentía, ironía y sorpresa para el lector, quizá porque había puesto a prueba este tema que ha angustiado a los grandes poetas de nuestra lengua, como el siempre recordado Jorge Manrique. Queremos transcribir algunas palabras de dicho prólogo para honrar el gran servicio que hizo Zapata a todos los lectores y para agradecerle el gesto generoso que lo llevó a redactar estos elogios merecidos a la gran poesía de Han, muy apreciada en el Perú y en muchas partes del mundo literario. Comienza la cita, dice: la relación de Óscar Han con el Perú es múltiple y no solo tiene que ver con el orden literario, sino también más entrañablemente con su biografía. Su abuela paterna, doña Amelia Valdés Arias, es oriunda de Tacna y se radicó en Arica hacia fines del siglo XIX. Aunque Han nació en Iquique y se trasladó con su familia al sur de Chile en 1952, el azar lo llevaría muchos años después de regreso a la ciudad de Arica, donde inició su carrera como profesor de literatura. La cercanía con la frontera le permitió mantener un contacto permanente con las letras peruanas. Eso es lo que dice Miguel Ángel Zapata. Seguimos nosotros. Al ordenar los textos y la procedencia de los mismos en la citada antología confeccionada por Miguel Ángel Zapata, este distribuyó los textos líricos elegidos en los siguientes libros del poeta sureño. Los puntos: poemas recientes, página 11, Arte de morir, 1977, página 25, Mal de amor, 1981, página 53, Imágenes nucleares, 1983, página 69, Estrellas fijas en un cielo blanco, 1989, página 75, y Versos robados, 1995, Apariciones profundas, 2002, y Penas de cada 2008. Acá hay un subtítulo de nuestro libro que dice Eureka, poesías completas de Han, 1961-2009. Y continuamos. Como el interés de ampliar nuestro conocimiento sobre el autor era persistente, seguimos buscando en librerías limeñas algún otro libro diferente al de la útil e imprescindible antología de Zapata. La suerte estuvo de nuestra parte. Logramos ubicar y adquirir con sumo contento un volumen de sus poesías completas, cuyo ejemplar utilizamos para esta edición. Este valioso texto
nos ha ofrecido el privilegio de disfrutar poemas extraordinarios que son parte del gran corpus poético producido por Han hasta años relativamente recientes, aunque es seguro que él sigue creando pese a ciertas dificultades de salud. Han, 2009. El poder leer y releer la poesía de Han en una decorosa y digna edición de sus obras completas nos ha facilitado la tarea de ampliar nuestra identificación con el universo lírico creado por este gran poeta chileno. Y para los efectos del presente libro que estoy leyendo, hemos considerado el índice de este volumen, orientándonos según el criterio del lírico sureño. Nos hemos acercado a ciertos temas de su inconfundible universo poético, ligado en sus fuentes tanto a la literatura medieval española como a la poesía actual. Además de una serie de experiencias comunes que han vivido y sufrido muchos de nuestros escritores, precisamente por serlo y expresar su voz en contra del poder, es pertinente no olvidarnos de la trayectoria vital de Han, porque él, al igual que muchos de sus antecesores o de generaciones posteriores, ha sufrido expatriaciones, principalmente por motivos de carácter político. No siempre fue fácil volver a la patria. Tenemos el caso de César Vallejo, que partió a Europa en 1923 y nunca más regresó al Perú. Esta circunstancia adversa, no obstante, no le impidió convertirse en uno de nuestros poetas mayores, gracias a la lectura de sus obras publicadas en vida y a su producción póstuma. Han también ha pasado por la dura experiencia del exilio y como consecuencia del cruento golpe militar que el general Augusto Pinochet ejecutó en el país sureño en el fatídico año de 1973. Este feroz suceso, dirigido desde fuera por los dueños y socios mayores del sistema capitalista bajo el cual vivimos, contó, por cierto, con la participación de las fuerzas militares chilenas y extranjeras, las cuales trajeron abajo el sueño del presidente chileno Salvador Allende, político que llegó al poder con el fin de forjar una sociedad chilena democrática, justa, no discriminatoria y con oportunidades de progreso para todos y de reivindicación para los descendientes de nuestras culturas ancestrales. Es imposible que intentemos abarcar el examen de la obra de Han. Supera nuestras capacidades de lectura, pero siguiendo el orden establecido por él mismo y agregando algunos elementos propios del carácter de ensayos sobre autores hispanoamericanos, hemos establecido ciertos conceptos para que los lectores recuerden que una es una obra literaria en sí, grande, mediana o breve, y otra es la propuesta de análisis de algún lector o especialista de dicha obra. No nos consideramos ciertamente expertos en esta genial poesía, pero en nuestra condición de admiradores, de profesores, de estudiosos, con una obra crítica publicada y comentada, afrontamos el reto de contribuir a la mayor difusión de los poemas de Oscar Han, a quien el año pasado, el 5 de julio de 2021, dedicamos un pequeño video difundido por las redes sociales como un homenaje de hermandad y de admiración a una poesía de la cual todos nos sentimos orgullosos. Tomando en cuenta y variando en algunos aspectos el orden y extensión de las poesías de Han, hemos establecido nuestro propio esquema de trabajo, en el cual también hemos considerado el sustancioso prólogo y las agudas preguntas
que completan este aporte indispensable plasmado por el destacado filólogo Luis García Montero. De acuerdo a esos criterios, con una introducción en la que se indican los propósitos de nuestro estudio de la poesía de don Oscar, seguimos este orden. 1. Arte poético o concepción del lenguaje. 2. El tema de la muerte en Arte de morir, 1977. 3. El tópico del amor en el volumen Mal de Amor, 1981. 4. El tema de Dios con César Vallejo y en Oscar Hahn. En cuanto a los métodos empleados para el análisis de los respectivos poemas, recurrimos a nuestra experiencia como lector de poesía en las 4 o 5 décadas de ejercicio hermenéutico en las aulas de la Escuela de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Además, pensamos que la efectiva comunicación poética implica un diálogo latente entre el autor del texto lírico y la subjetividad del lector. La poesía es, en esencia, como dijo Octavio Paz, un diálogo entre el escritor y lector. Todo aquello que contribuya a enriquecer, profundizar y hacer plena esta comunicación es de gran ayuda para quienes disfrutamos vitalmente de la poesía. Cabe añadir que los diversos métodos y las teorías también contribuyen a elevar el nivel de especialización, mas este laborioso camino exegético requiere como punto de partida ese encuentro primigenio en las profundidades del insondable universo poético y en la subjetividad atenta y emocionada de cada uno de los lectores. Cuando ha sido necesario o útil, recurrimos a este instrumental y lo indicamos en el momento. Además, hacemos referencia a trabajos nuestros o de otros autores con los cuales coincidimos en el oficio de lectores de poemas. Asimismo, queremos destacar que usamos mayúsculas para el título de los poemas, porque así consta en la edición de visor que hemos empleado. Hemos leído entonces estas páginas de nuestro libro que tienen ustedes aquí, que se llama Dos escritores hispanoamericanos, Gioconda Belli, Nicaragua, 1947, y Oscar Hahn, Chile, 1938, ensayos de crítica literaria. Bien, quisiera hacer ahora una advertencia, está aquí escrita y por ello la voy a leer. Dice: advertencia al lector. Lea con cuidado y atención cada uno de los poemas de Oscar Hahn. Algunos de sus textos elegidos son sonetos. Hemos respetado la separación de las estrofas. No llevan signo de puntuación, salvo los 2 puntos. A veces utiliza comas. No sigue a pie juntillas las reglas de la ortografía. Es el lector el que debe recrear el ritmo de cada poema. Suele poner las tildes y a veces no pone punto final al concluir el soneto u otra especie de la lírica. Entonces vamos a comenzar con el primer tema, que es precisamente el arte poética. Con respecto a esto decimos en nuestro libro lo siguiente: arte poética o concepción del lenguaje. Todo poeta, de manera implícita o explícita, posee su propia concepción poética, es decir, una visión personal sobre su arte de escribir. Esto se debe a que no se escribe espontáneamente ni sin algún grado de responsabilidad y de respeto a los lectores, que son elementos esenciales
del mundo de la literatura. Existen cientos y miles de concepciones del oficio de poetizar, aplicables bajo ese antiguo concepto que procede del libro Poética, del escritor griego clásico Aristóteles, aunque hayan transcurrido miles de años y se hayan elaborado cientos o miles de libros que han coincidido o discrepado con el filósofo griego. Sería una tarea interminable intentar elaborar una clasificación de las artes poéticas que han construido los poetas, pero sí es posible apreciar sus características, aquellas que el lírico ha plasmado en el poema en su conjunto, como comillas, un acto de habla, cierra comillas. Esto es en esencia una arte poética, una voz, un discurso muy elaborado, con o sin todas las ganas del lenguaje literario, y cuyo propósito es causar un impacto en los lectores. Y de alguna manera esta voz tiene como fin hacer que quienes la lean, conozcan no solo el lenguaje, sino al hombre o a la mujer que ha plasmado esta arte poética. También se le podría considerar como una suerte de confesión o de testimonio personal acerca de la poesía, del lector, de la ética, de la crítica y del temperamento político o ideológico que quien escribe deja traslucir a veces a través de ese discurso esencial, fuerte, para expresar su posición en el mundo y la perspectiva desde la cual juzga todo aquello que lo rodea, pero en especial el lenguaje con el cual ha dado vida a ese acto de habla, dicho y publicado para que el lector establezca una comunicación profunda e integral con el texto que tiene frente a sí. Presentamos a continuación el volumen de Han. Hemos elegido algunos textos relevantes, exponemos algunos comentarios y luego ofrecemos otros poemas que responden a este mismo perfil. Para este análisis trabajamos con la edición titulada Archivo Expiatorio, Poesías Completas 1961-2009, Han 2009. Hemos alterado el orden de los poemas de los libros de Han, a fin de adecuarlos al esquema con el que llevamos adelante el propósito de interesar a los lectores en el conocimiento de esta poesía, una de las más trascendentes y vigentes en el difícil tiempo actual. El acercarse a los textos del poeta chileno, produce la impresión de que estamos ante un visionario, un vigía que en muchas de sus creaciones supo prever situaciones del mundo actual, del orbe, de este siglo XXI dominado por la pandemia. A continuación, leamos el primer poema alusivo al primer tema de nuestra propuesta. Vamos a leer entonces este poema que ya ustedes conocen, que forma parte del arte poética de Han y que se llama precisamente arte poética. Dice así Han, esta es su enunciación: la puta madre de mi poesía, la frígida, la virgen, la caliente, la que me pone cuernos en la frente, la que aprieta muslos a porfía y no me suelta lo que yo querría, la flor de su hermosura irreverente, su corola que late noche y día, envuelta en llamas y en rocío ardiente, la que me engaña con cualquier vecino, con Rilke, con Pessoa, con Vallejo, la que traza en los astros mi destino, la beata, la agnóstica, la impía, la que pinta mis labios en su espejo, la puta madre de mi poesía. Bien, esta es el arte poética de Oscar Han. Vamos a ver aquí qué es lo que nosotros decimos en el libro, ¿no? Vamos a ver el comentario que hacemos. Decimos, la primera observación que hacemos es al título del texto. Comprobamos que no es una expresión creada por Han, sino un concepto amplio de la poesía que alude a la visión
o a la manera de concebirla de cada lírico. Por eso se descubre que una gran mayoría de creadores emplea estos mismos términos para orientar al lector, que éste sepa de entrada que dicho texto plasma la manera de entender la poesía, el lenguaje o al propio poeta, o a todos estos elementos que son parte del arte verbal en su totalidad, incluido el lector. Cabría decir entonces que abro comillas, arte poética, cierro comillas, es una suerte de metatexto o de metalenguaje que expresa ideas o vivencias acerca del arte de la palabra y ayuda al lector a hacerse una imagen más nítida o comprensible de quien enuncia dicho texto. Otra observación vinculada con la anterior es que el poeta ha elegido, dentro de las múltiples formas que le ofrece su lenguaje literario, el soneto, una estructura que tiene 14 versos, los cuales están distribuidos en 2 cuartetos, 8 versos, y en 2 tercetos, 6 versos. Otro aspecto que define al soneto es que puede o no tener rima, es decir, debe haber igualdad de sonidos en las palabras finales de cada verso, a partir de la última sílaba tónica acentuada. Al observar la presencia o ausencia de este componente formal, apreciamos que Han lo ha respetado. El elemento sonoro se constata en la página anterior, en la versión transcrita, donde se aprecian las combinaciones que ha elegido el poeta para realzar la simetría del texto. Y en cuanto al aspecto rítmico, es decir, el número de sílabas de cada verso y la distribución de los acentos en cada unidad versal, se observa la predominancia del endecasílabo, 11 sílabas, y con pequeñas variantes se constata el relieve de los acentos en las sílabas acentuadas. Efectuada esta rápida descripción de la estructura formal del poema, constatamos que el poeta chileno domina las técnicas de construcción del soneto, una de las formas estróficas más ilustres en la lírica. Su perfección constituye un reto difícil de alcanzar, aunque es extensa la lista de los líricos que a través de los siglos han jugado con todas las posibles combinaciones sonoras y semánticas que implica el soneto. Considerando estos componentes especiales de esta forma y comprobando que Han ha observado un respeto impecable por ellos, el discurso lírico en sí, es decir, la intención y la plasmación de ella en la totalidad de aquel, nos produce sorpresa a los lectores. El tono del texto es irreverente, crítico, mordaz, de principio a fin, y se plasma en calificaciones o descalificaciones del ser de la poesía de Han, la que es considerada de lo peor, principalmente por la supuesta infidelidad a su yo poético. En el primer cuarteto se emplea la técnica de la definición negativa. En el inicio de cada verso se recurre al artículo femenino la, y con el que se recalca la condición femenina del arte de la palabra y se la califica de, comillas, puta madre. Esta expresión procaz usualmente expresa un significado de ira hacia alguien o algo al que se le atribuye tal condición nada gentil ni cortés. En los siguientes versos de esa unidad estrófica inicial continúa la crítica feroz a la poesía, a la que se le asignan rasgos vinculados al erotismo, como se aprecia en el segundo verso. Este consiste en una enumeración de 3 términos que se asocian al mundo de lo erótico y tienen una connotación ascendente, pese a que el enunciador ha prescindido de las comas enumerativas, lo cual induce al lector a releer a fin de apreciar la riqueza semántica de esos términos. 2 puntos, abrimos comillas, la frígida, la virgen,
la caliente, cerramos comillas. Se trata de 3 adjetivos asociados al campo semántico de la temperatura ambiental y erótica. El tercer verso del primer cuarteto, valiéndose de la reiteración del artículo la, acude a una expresión metafórica de uso constante en la norma coloquial. Consiste en un enunciado que solo puede entenderse si el lector conoce el sentido connotativo que alude a la infidelidad en que incurre la poesía con respecto a quien la construye. Comillas, abro comillas, la que me pone cuernos en la frente, cerramos comillas. El último verso del primer cuarteto mantiene la misma estructura formal que los 3 anteriores, pero su sentido pleno se capta solo si lo asociamos al primer verso del segundo cuarteto, el que a su vez es el único que emplea el signo de los 2 puntos y revela la estrecha relación semántica que une a ambos cuartetos. Así debemos leer, recurriendo al encabalgamiento, cuarto verso del primer cuarteto y primero del segundo cuarteto. Leemos: la que aprieta los muslos a porfía y no me suelta lo que querría. Al asociar los sentidos de ambos versos se percibe que existe una suerte de antítesis entre los verbos apretar y soltar. Son acciones atribuidas a la poesía en su imagen de mujer, que niega algo y no concede al poeta aquello que constituye su objeto de deseo, por el cual lucha, comillas, a porfía, cierra comillas, porque es lo que, comillas, yo querría, cierra comillas, y después de expresar la dificultad en que se encuentra, define también figurativamente aquello que lo incentiva a exaltar, la posición erótica de ella, representada con, comillas, flor de su hermosura irreverente, cierra comillas, realzada con 2 invencibles figuras retóricas que muestran la maestría de Han. Dice: su corola que late noche y día, envuelta en llamas y en rocío ardiente. Cerramos. En los 2 tercetos finales, Han recurrió a similares procedimientos expresivos, pero enriqueció su visión irreverente, acusándola de que la engaña con cualquier vecino. Nombra 3 grandes poetas y en esta enumeración también prescinde de la coma enumerativa, porque cada uno de los creadores mencionados son autores imprescindibles e identificables de nuestra tradición poética. Según el poeta, su insultada poesía lo engaña nada menos que, comillas, con Rilke, con Pessoa, con Vallejo, cierra comillas. Esta aparente descalificación es en el fondo un homenaje de Han a estos maestros que pertenecen a 3 idiomas, el alemán, el portugués y el español. Dicha diatriba frontal se cierra en el último terceto con ese mismo tono de enumeraciones que hacen menos, comillas, respetable o decorosa su poesía, a la que en el último verso tilda de, comillas, la beata, la agnóstica, la impía, cierra comillas. El último verso del arte poética es una repetición del primero, la puta madre de mi poesía, entrecomillado. Esta lírica creación de Han ha utilizado la ilustre y canónica forma del soneto, con la cual, de alguna manera, descalifica el prestigio de aquel, descalifica entrecomillado, pero no como para denominarlo antisoneto, como catalogaba José Carlos Mariátegui a los textos que creaba Martín Adán en sus años de colaborador de la célebre revista Amauta. El soneto es una de las formas más perdurables y armoniosas de la poesía lírica. Muchos grandes escritores, como Miguel Hernández, inmenso poeta español, han escrito impecables textos con el empleo de sus recursos expresivos inconfundibles. Vamos ahora al siguiente poema que está en la separata,
que ustedes van a tener entre manos en cuanto abran su celular. La poesía dice lo siguiente, el poema se llama Invocación al lenguaje y está en la página 55 del libro de Oscar Hahn, que está aquí, y en la página 120 de nuestro libro, AGM, Antonio González Montes. Dice así, Invocación al lenguaje. Con vos quería hablar, hijo de la grandísima, ya me tienes cansado de tanta esquividad y apartamiento, con tus significantes y tus significados, y tu látigo húmedo para tiranizar mi pensamiento. Ahora te quiero ver, hijo de la grandísima, porque me marcho al tiro al país de los mudos, y de los sordos y de los sordomudos. Allí van a arrancarme la lengua de cuajo y sus rojas raíces colgantes. Serán expuestas adobadas en sal al azote furibundo del sol. Con vos quería hablar, hijo de la grandísima. Con el mismo verso que ha comenzado, con ese mismo ha terminado. Ahora nos vamos a la página 120 para ver qué hemos comentado de ese lenguaje, ¿no? Entonces nosotros decimos lo siguiente: este original poema, que se vincula con el arte poética, se dirige al lenguaje para hablarle, pero en vez de tratarle con el tú coloquial que solemos usar en Chile y en el Perú, el poeta elige el, comillas, vos, al dirigirse al lenguaje en general y a la vez que lo tipifica como, comillas, hijo de la grandísima. Cierra comillas. Si nos centramos en el título del poema y acudimos al significado registrado en el Diccionario de la Lengua Española 2014, constatamos que el sustantivo invocación tiene como punto de partida el verbo invocar, que se define como, comillas, llamar en solicitud de ayuda de manera formal o ritual, cierra comillas, además de, comillas, acogerse a una ley, costumbre o razón, cierra comillas. Sin embargo, el sentido del poema, el tono con que trata Hahn al, comillas, lenguaje, no corresponde al de una invocación, sino al de una interpelación, tal como esta palabra es considerada en el diccionario. Es decir, interpelación significa requerir, compeler, simplemente preguntar a alguien para que dé explicaciones sobre algo o para que cumpla una obligación. Implorar el auxilio de alguien o de recurrir a él solicitando su amparo o protección. En ese tono interpelatorio y reverente que el yo poético se dirige al lenguaje, pese a que esta es su principal herramienta para su labor enunciativa. Pero las quejas se deben en especial a dos características restrictivas que el lector encuentra en el instrumento al que reclama. El poeta se siente, comillas, cansado, cierra comillas, de, comillas, tanta esquividad y apartamiento, cierra comillas. Y como estas palabras son polisémicas, se hace necesario ver en qué sentido el usuario se lamenta de una y otra característica limitante. En cuanto a esquividad, que deriva de esquivo, desdeñoso, áspero, huraño, está en el diccionario, no es un vocablo desconocido o de uso poco frecuente. En todo caso, cabría calificarlo como tal si tenemos una idea, concepto en la mente y el lenguaje no nos ayuda a ubicarlo. Habría que comprobar esa idea y verificar si no figura en nuestro léxico. Y a propósito de estas dificultades que se le presentan al hablante o escribiente, recordamos que el libro de Julio Casares, Diccionario Ideológico de la Lengua Española, 2013, sugería métodos y ejercicios para superar dificultades. Ciertamente la diatriba del poeta contra el lenguaje es más feroz y libre.
sobre todo si se está empleando el lenguaje literario y el contexto estético alienta la invención de nuevas palabras, como ocurrió con el vanguardismo al cual perteneció César Vallejo. El poeta peruano inventó el término trilce, sobre el cual hay varias teorías hasta la actualidad respecto a cómo hizo el escritor para crearlo. César Vallejo respondió de este modo las preguntas que César González Ruano le realizó en una entrevista. Entonces aquí hay un pequeño diálogo entre Ruano y César Vallejo. Muy bien, dice Ruano. ¿Quiere usted decirme por qué se llama su libro Trilce? ¿Qué quiere decir trilce? Vallejo contesta, pues trilce no quiere decir nada. No encontraba, en fin, ninguna palabra con dignidad de título. Y entonces la inventé. Trilce. ¿No es una palabra hermosa? Pues ya no pensé más. Trilce. Eso está tomado de un libro que está en la bibliografía. El poema de Han en su totalidad, en su intención raigal, es de carácter paradójico. 2 puntos. Lo que quiere decir la voz poética dirigida al lenguaje es romper con él, terminar para siempre con su entrañable instrumento verbal, gracias al cual ha adquirido la condición de poeta. La situación breve y sin respuesta simula una escena de celos o una de esas peleas en las que uno amenaza al otro con lo peor que podría esperar el oyente. Y eso es lo que realiza el poeta, culpar al lenguaje de lo que le ha causado el uso de este. Pero al término del texto, Han culmina con una frase que no es sino el anuncio de que ese diálogo con su repudiado instrumento lingüístico va a continuar. Todo eso parece pues una bravata, aunque amenaza con irse, comillas, al país de los mudos y de los sordos y de los sordomudos, cierra comillas. Han pretende amenazarlo, culparlo de lo que le pase, porque donde se marcha, paréntesis, el presidio, la tortura, cierra paréntesis, comillas, ahí van a arrancarme la lengua de cuajo y sus rojas raíces colgantes serán expuestas adobadas en sal al azote furibundo del sol. Cerramos comillas. Quizá esas torturas que van a sufrir le han sido arrancadas con los significantes y significados, abrimos comillas, y tu látigo húmedo para tiranizar mi pensamiento. Látigo húmedo es la lengua, ¿no? De otro lado, habría que recordar que hacia el siglo XVIII, en el virreinato peruano, se sentía temor por la inminente llegada de una revolución que quería cambiar el orden colonial al que se nos sometió. En esa época muchos luchadores sacrificaron su vida y la de los suyos y sufrieron hasta morir. Uno de los primeros en inmolarse fue José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, descendiente de los incas, y cuya hazaña ha sido inmortalizada por el gran poeta peruano Alejandro Romualdo, cuyos versos son un himno para peruanos y gentes de muchas partes y épocas del mundo. Ello ocurrió en plena etapa colonial hacia 1780. Ahí vemos tranquilo el canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad, pero no vamos a leerlo, sino por el contrario, vamos a pasar al siguiente poema que está en la antología y nos vamos entonces a la página 116, ¿ya? Voy a leer entonces este texto en la página 100, que está en la antología de ustedes, que es el texto que se llama Lee, Señor, mis versos defectuosos, ¿no? Dice así: lee, Señor, mis versos defectuosos, que quisieran salir, pero no salen. Ya ves qué poco valen mis esfuerzos y mis desdichas, ay, qué poco valen. Con tu ayuda saldrían universos de palabras preñadas, pero salen débiles, moribundos estos versos. Deja que el último suspiro exhale. Ayúdame, Señor,
que no zozobren en la mitad de este terceto pobre. Mira estas ruinas, palpa su estructura, dónales lo que tengas que donarles, y la vida que yo no supe darles, dásela tú, Señor, con tu lectura. Hermoso poema, entrañable poema, sobre el cual hemos hecho el siguiente comentario. Decimos al respecto: estamos frente a otro maravilloso texto que también constituye un arte poética, tal como lo hemos establecido en líneas atrás. En la comunicación poemática establecida en, comillas, lee mis versos defectuosos, con cierra comillas, que hemos transcrito para que se aprenda la creatividad insuperable de Han, estamos en presencia de los tres elementos básicos de la comunicación. El autor o escritor, que delegó en un locutor la construcción y escritura del texto, segundo elemento, y el receptor o lector del texto, que cumple su función específica asumiendo su rol de alocutorio, sinónimo de receptor oyente. Además, al producirse este circuito, el texto en sí mismo, y gracias a la actuación interna, anímica y exegética del alocutario, despliega las diversas funciones que tiene el lenguaje en general y el lenguaje literario en especial. Cada una de estas funciones, en forma independiente, coordinada, crean la riqueza semántica, sintáctica y simbólica del poema hasta niveles inefables que hacen delirar a los lectores. Se trata de un delirio estético que disminuye o se esconde cuando termina la secuencia de ese acto comunicativo poético que se ha desplegado a cabalidad. Apreciemos la unidad, la calidad de este, comillas, aparente texto defectuoso que, juzgado exhaustivamente, resulta uno de los más convincentes y persuasivos. Su originalidad debe haber conmovido al propio Señor, a quien están dirigidos estos inmortales versos. Ya los hemos leído, vamos a ver si hay algún comentario adicional, ¿no? En todo caso, decimos, estamos ante una creación textual extraordinaria, uno de cuyos ejes es el establecimiento que el propio locutor realiza ante la presencia comunicativa del Señor. Se entiende Señor por Dios, a quien le pide asumir el papel de receptor. Dado el uso de la S mayúscula empleada por el destinador, debemos entender que se está dirigiendo al propio Dios, que es nuestro creador según convicciones religiosas que compartimos en Hispanoamérica y que fueron traídas e impuestas por quienes nos enseñaron la doctrina cristiana y el uso del idioma español, además de la propia ideología con la cual nos dominaron durante siglos. Pero podía ser también que desde otra perspectiva el término Señor con mayúscula inicial aluda a nosotros, los lectores, que con nuestra participación le conferimos un valor artístico a esta creación. Desde este punto de vista, constatamos que el escritor chileno ha utilizado una vez más una forma lírica que él domina como pocos, el soneto. En él, Han ha hecho posible aquello que dijo Octavio Paz: solo hay poema cuando en una forma determinada, en este caso el soneto, el creador ha plasmado el espíritu, el aura mágica de la poesía en sí. Eso es lo que nosotros sentimos cada vez que nos enfrentamos a este paradójico soneto, que no es nada defectuoso ni en sus versos ni en ninguno de los elementos expresivos o de contenido que el escritor chileno ha colocado a lo largo de cada uno de estos versos. ¿Podría este soneto ser tomado como un ejemplo de poesía mística? No podríamos argumentar porque carecemos de conocimientos de este tipo de poesía, pero sí es de indudable intención persuasiva
y convence de un modo irrebatible porque el lector no comparte lo que se dice en el título. El lector, por el contrario, elogia el arte insuperable de Han para construir un soneto que en apariencia es pobre, pero en esencia expresa el espíritu generoso, humilde de este creador que pide vida para su soneto, el cual nos regala con gentileza por haberlo leído y habernos extasiado estética y humanamente. Además, gracias a las magias de la lectura y de la escritura, es posible conservar cualquier texto durante miles de años. Gracias a la durabilidad de su papel, uno puede leer obras muy antiguas. Así podemos volver a estudiarlos cuantas veces queramos y en cada ocasión de leer recuperar el supuesto tiempo perdido y transformarlo en tiempo recuperado, ¿no? Allí termina propiamente el texto, y entonces ahora vamos a pasar al siguiente texto que también hemos leído y sobre el cual también sobre el cual también versa esta exposición. Se trata, en esta oportunidad, vamos a buscar, está en la página 126, no sé cómo andamos de tiempo. Estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Seguimos entonces. Primero leemos el poema, que lo tienen ustedes en la página 3. El poema se llama Reloj de arena. Así se llama. Escúchenlo con suma atención. Dice Reloj de arena. Desdichado lector, tuya es la mano que puso en marcha este reloj de arena. Las sílabas ya caen, grano a grano. Allá abajo palpita tu condena. Estas líneas que miras ahora mismo son columnas de arena vertical. Vas con ellas fluyendo hacia el abismo. Vas goteando hacia el fondo del cristal. ¡Ay! Cómo entre los versos te deslizas. Mira cuán bajo has descendido ya, de peldaño en peldaño. Viento pisas, casi vacío el otro vaso está. Se te acaba la arena, no hay demora. Despídete, lector, llegó tu hora. Allí termina este poema, Reloj de arena. Vamos a buscar qué decimos, ¿no? Dice aquí, respecto de este poema, dice lo siguiente: Reloj de arena. Este portentoso texto pertenece al poemario Estrellas fijas en un cielo blanco, 1989. Y antes de hacer algunos comentarios pertinentes y útiles, lo hemos transcrito completo. Aunque suene paradójico, cabe decir que, en un sentido formal y oficial, es y no es un soneto. Numéricamente tiene 14 versos como el soneto, pero Juan hace una pequeña variación. Agregó un verso al primer terceto, transformándolo en un cuarteto, y le quitó uno al último verso, transformándolo en un pareado. Veamos si este pequeño cambio incide en la significación del texto, que gira como un reloj en torno a la experiencia de la temporalidad, dimensión dentro de la cual se desarrolla tanto la escritura como la lectura, ¿no? Ya leímos el texto y ahora vamos a ver el comentario que hacemos a este texto, que ustedes van a poderlo leer porque se llama Reloj de arena y está en su material de lectura. A propósito del reloj de arena decimos lo siguiente: se hace bastante difícil intentar una exégesis válida de este originalísimo poema creado por el escritor chileno. Nos deja asombrados esta capacidad metafórica de transformar el tema de la temporalidad humana en un objeto, el reloj de arena, inventado en los tiempos antiguos para intentar medir el transcurso del devenir temporal.
lo que le agrega una mayor dosis de trascendencia y de conciencia sobre lo irreversible del tiempo es que el locutor, escritor o voz poética se dirige al alocutorio, receptor, oyente, destinatario, para hacerle tomar conciencia sobre cómo el ser humano no puede escapar de la fugacidad y velocidad del tiempo, cualquiera sea la actividad que desenvuelva en el plano de la realidad. Lo asombroso del poema es que la ficcionalidad, la fantasía del texto que ha elegido el, comillas, desdichado lector, cierra comillas, no impiden que en el proceso mismo de la lectura el operador de esta vaya perdiendo y ganando tiempo. Pierde porque lee, consume tiempo, segundos, minutos, horas, etc. Gana gracias a que la lectura enriquece su conocimiento sin poder evitar que ese proceso de apropiación conceptual también implique una disminución de su tiempo vital. Con el análisis de estos 4 poemas hemos concluido con el primer acercamiento de los 4 que hemos previsto realizar a la extraordinaria lírica de Óscar Hahn. Como su poesía es amplia y profunda, no ha sido nada raro encontrarnos con algún otro texto que sea parte de su concepción lírica, en cuyo caso lo hemos abordado con celeridad. Pasamos al segundo gran tópico, el de la muerte, uno de los más exigentes y demoledores. Vamos a ver entonces, pasamos la página al reloj de arena, vienen 2 poemas dedicados al tema de la muerte y luego una conversación con Óscar Hahn. Entonces vamos a leer el poema La muerte está sentada a los pies de mi cama. Ese es el título del poema, lo tenemos en la página 154, vamos a ver. Ya. Entonces, leemos el texto. Bueno, leemos un texto anterior al poema. Dice, la preocupación por la muerte estaba dentro de mí, dice Óscar Hahn, esta es una declaración de él, pero no encontraba el modo de expresarse hasta que me topé con los poemas medievales de tema fúnebre, entre ellos La danza de la muerte. Me llamó la atención la forma en que combinaban la ansiedad y el terror con el humor y la irreverencia, pero también he pensado que nuestra época es como una nueva Edad Media. Un ejemplo sería el tema de la peste negra, que en la Edad Media se asociaba a la destrucción del mundo. En mis épocas esa peste es la radiactividad, producto de la guerra nuclear, a lo que habría que agregar las imágenes apocalípticas que hay en muchos de mis poemas. Entonces leo el poema La muerte está sentada a los pies de mi cama. Dice así: mi cama está deshecha, sábanas en el suelo y frazadas dispuestas a levantar el vuelo. La muerte dice ahora que me va a hacer la cama. Le suplico que no, que la deje deshecha. Ella insiste y replica que esta noche es la fecha. Se acomoda y agrega que esta noche me ama. Le contesto que cómo voy a ponerles cuernos a la vida. Contesta que me vaya al infierno. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Esta muerte empeñosa se calentó conmigo y quisiera dejarme más chupado que un higo. Yo trato de espantarla con una enorme rama. Ahora dice que quiere acostarse a mi lado, solo para dormir, que no tenga cuidado. Por respeto me callo, que sé su mala fama. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Vamos a ver ahora el comentario a este poema. En este poema, como en casi todo lo suyo, su discurso es sencillo. La situación no puede ser más habitual que para cualquier humano. El tiempo en que transcurre este encuentro es breve, apenas unos minutos, por eso el poeta emplea
el presente, da cuenta de lo que está ocurriendo. Son las horas de la noche. El yo poético está próximo a descansar, pero como él señala, su cama está deshecha. Sus sábanas y frazadas no han sido dispuestas para ser usadas. Y en ese momento irrumpe la muerte, personificada como una mujer que viene a arreglar la cama. El yo poético ya la ha identificado y se niega a aceptar la tarea que viene a cumplir. A partir de ese instante se produce un enfrentamiento entre ambos personajes. Un ser vivo que se resiste a morir y la propia muerte que viene a cumplir con su misión irrenunciable. Cito un verso, dice, comillas, ella insiste y replica que esta noche es la fecha, cierra comillas. Después de haber hecho este anuncio inapelable, la muerte se muestra más seductora, comillas, y agrega que esta noche me ama, cierra comillas. Abro comillas, ¿cómo voy a ponerle cuernos a la vida? Cierra comillas. La respuesta de su seriedad acompañante es la de decirle que se, comillas, vaya al infierno. Aparte, el yo poético percibe que su rival se ha enojado y quisiera dejarlo más débil. Se defiende espantándola, comillas, con una enorme rama. Cierra comillas, pero la astucia de la visitante recurre a otros ofrecimientos. Dice que quiere quedarse allí, comillas, solo para dormir, que no tenga cuidado. Cierra comillas. El poeta prefiere callar por respeto a la mala fama de quien quiere llevárselo. E igual que en otros poemas que aluden a situaciones sin retorno, inescapables para el ser humano, y sabiendo su condición mortal, se limita a constatar que, comillas, la muerte está sentada a los pies de mi cama, cierra comillas. Es decir, le ha llegado su hora y no hay aplazamiento que valga. Bien, luego, para cerrar esta parte de los poemas alusivos a la muerte, voy a leer en mi libro, en la página 150, vamos a ver, en la página 150, ¿no? Este poema está en la página 4, en el libro de Han está en la página 54 y en nuestro libro está en la página 150. Se llama Nochevieja 1973. Nochevieja 1973. Dice, esto es parto yo con un pequeño párrafo antes de leer el poema. Dice, en especial, al final del año, nos dedicamos a efectuar una reflexión, un balance de lo bien y de lo mal que nos ha ido en esos 12 meses en que hemos sobrellevado nuestros retos y sueños. Esa es la tarea que cumple el poeta Han en este breve poema dedicado a un año en especial. ¿Qué le ocurrió en esa lejana fecha a nuestro apreciado poeta? Pregunto yo. ¿Qué pasó con nosotros los hispanoamericanos y en especial los chilenos que vivían en su país? Es otra pregunta. Sigo. El poeta es más bien austero o parco al efectuar el recuento de esa fecha que aparece en el siguiente título. Voy a leer el poema en mi libro, ¿ya? Se puede leer también en el material. Dice así: Nochevieja 1973. Ese fue el año del golpe militar en Chile, ¿no? Este poema pertenece al libro Arte de Morir. Bien, Nochevieja 1973. Dice así Oscar Han: se terminó este año cabrón, se fue al carajo, se fue completamente a pique, capotó, con sus terrores y llantos y entierros a cuestas,
y los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahora está sonando la sirena y ahora mismo estallan los fuegos artificiales y ahora comienzan los abrazos, comillas, año muerto, año puesto, cierran comillas. Me decías con una copa en la mano, corriendo de las lágrimas, que seas feliz. Se terminó este año cabrón, se fue al carajo, ¿no? Así termina este poema. Y entonces acá nosotros hacemos el siguiente comentario. Decimos, el título de este poema alude a lo histórico. Recuerda desde un año posterior lo que significó 1973 para el locutor. A fin de establecer el significado del término cabrón, en especial para los chilenos y los demás hablantes del español, en Hispanoamérica hemos acudido del español en Hispanoamérica, hemos acudido a más de un diccionario. Pertenece al lenguaje coloquial, popular, oral de nuestros países y tiene connotaciones que es necesario conocer, en especial para quienes, aún hablando nuestro idioma, ignoran o desconocen el inmenso significado emocional que tiene este término. Veamos lo que dice el diccionario de la lengua española. Cabrón, dicho de una persona, de un animal o de una cosa, que hace malas pasadas o resulta molesto. Rufián, que trafica con prostitutas. Eso dice el diccionario. En este mismo diccionario figuran otras significaciones, pero hemos recurrido a otra fuente lexicográfica que enriquece las acepciones negativas de ese término, en especial en los campos de la sexualidad, la moralidad y la política. En esta fuente también se consideran los significados del diccionario oficial del español, pero los aportes del lexicógrafo aumentan el valor expresivo del vocablo en discusión. Esta es la definición que da Calvo Pérez en un libro que está citado aquí. Dice, cabrón, referido a una persona cobarde que teme el enfrentamiento. El calificativo de cabrón tiene una connotación peyorativa. En términos populares se considera cabrón a aquella persona que practica el proxenetismo. Esta es una cita de Calvo Pérez. Dice, el haber ampliado la significación de cabrón nos ayuda a comprender el enfado, la ira con que el poeta se despide de 1973. En efecto, para los chilenos y todos los que soñamos con el ideal de vivir en una sociedad democrática, igualitaria, nada discriminatoria, ni violenta, ni sanguinaria, 1973 fue un tiempo duro, violento, injusto, que condenó a algunos al exilio involuntario y a muchos otros opuestos a la dictadura de Pinochet al asesinato. Quienes vivimos ese horroroso día, el 11 de septiembre de 1973, recordamos con ira, tristeza y sentido de solidaridad el golpe militar que encabezó el tiránico general Augusto Pinochet en contra del régimen democrático, socialista y tolerante del gran líder Salvador Allende, quien fue elegida en 1969 porque ganó en votos a sus contrincantes que representaban los intereses de los poderosos y estaban de acuerdo con el régimen de terror, de muerte, de persecución que estableció Pinochet desde aquel fatídico 11 de septiembre. El propio Han, poeta, educador, miembro de una familia de clase media y simpatizante de la política socialista que encarnó Allende, se vio obligado a salir de su país poniendo en riesgo su propia vida y la de su familia. Como era y es un notable escritor, un crítico literario de primer nivel, no tuvo demasiadas dificultades para viajar y trabajar en los Estados Unidos de Norteamérica. En este país, unas universidades que ofrecen la posibilidad de acceder al trabajo académico
acogió a Hahn, quien pasó a ejercer su labor universitaria con mucha calidad y eficiencia. El poema está vinculado a esa triste e inolvidable experiencia que vivió este gran escritor chileno, ¿no? Desde el punto de vista de los rituales y ceremonias que se realizan en una familia de cualquier parte del mundo, Hahn y los suyos expresan su rechazo a ese lejano 1973. Por ello, el poema de 2 estrofas y un solo verso final termina con el mismo y furibundo desprecio. Se terminó este año, cabrón, se fue al carajo. La palabra carajo, un coloquialismo muy utilizado como mecanismo de desprecio hacia lo peor, le agrega agresividad al verso emblemático acuñado con fuerza por el insuperable poeta sureño. Por ello no le falta razón al destacado prologuista Luis García Montero cuando afirmó en justo homenaje al prologado Bate: Óscar Hahn es un poeta sin miedo. Como acabamos de ver, Óscar Hahn, como dice Luis García Montero, es un poeta sin miedo, ¿no? Y a continuación, después de haber leído estos textos, solicitaríamos a la magíster Eliana Vázquez que lea este texto con el cual cerraríamos esta sesión del 13. ¿Será posible? Sí. ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien en tiempo. Sí, estamos súper bien. Ya, son 2 páginas. ¿Ya? Perfecto. Comparación con Óscar Hahn. Ok. Lo que va a leer la magíster Eliana Vázquez es una parte del discurso crítico de Óscar Hahn, que se llama Conversación, pero en sus 2 primeras páginas él expone una serie de conceptos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a leer, lo que va a leer la magíster Eliana, solamente eso, ¿no? Perfecto. Esa introducción. Luego participará también cuando veamos ya la conversación en sí. Adelante, magíster. Conversación con Óscar Hahn, prólogo de Luis García Montero en Óscar Hahn, Archivo Expiatorio, Poesías Completas, 1961-2009, páginas 7 al 19. Óscar Hahn es un poeta sin miedo. No le importa arriesgar. Trata con impertinencia los asuntos más graves. Viaja por el amor y por la muerte sin dejar que los equipajes de la solemnidad pesen demasiado. Pierde el respeto a los grandes sentimientos que el vocabulario tímido de las convenciones escribe con mayúsculas. Su poesía es fuerte porque entra en cualquier habitación, en cualquier bar, en cualquier mito, no importa de qué época o de qué estirpe. Pero no nos engañemos, en la poesía contemporánea existen otros miedos menos reconocidos, otras convenciones que no suelen presentarse vestidas de santidad, aunque hayan creado su propio tradicionalismo. Me refiero al miedo a ser impertinente con las impertinencias, a ser rebelde con la rebeldía, a perder la devoción por las rupturas. Ningún convencionalismo es más rotundo que el de los anticonvencionalistas de profesión, el de las rupturas que no se atreven a romper nunca con las rupturas, el de los vanguardistas que se refugian en la vanguardia y sienten pavor por las tradiciones, en la medida en la que renuncian a la erosión ideológica, se atrincheran en su desprecio de la memoria cultural. Ese tradicionalismo está lleno de miedos. Óscar Hahn lo sabe y decidió renunciar a ese miedo desde sus primeros poemas, eligiendo un camino de meditación y escritura que desembocó en Arte de Morir, 1977, libro que dialoga con las formas y los temas de la poesía medieval. Nacido en Iquique en 1938, es una de las voces más importantes de la poesía chilena. Cuando tuvo que huir de su país después del golpe de Pinochet, se hizo profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de Iowa, en la que había estado entre 1971 y 1972 como miembro del famoso Programa Internacional de Escritores. Ha estudiado el cuento fantástico americano y la poesía de Vicente Huidobro, con esa lucidez que caracteriza sus palabras en las conversaciones y en los versos. Jorge Edwards escribió en este sentido, comillas:
Tiendo a coincidir con Platón en que a los poetas hay que escucharlos, celebrarlos, darles buenos vinos, manjares delicados y colocarlos enseguida fuera de los muros de nuestros espacios particulares. Habrá que reconocer, sin embargo, que Oscar Hahn es una excepción. Es una persona culta, razonable, que nunca pierde su documentación, como le pasaba a cada rato a Enrique Lynch, que bebe con moderación suma, si es que bebe, y que no practica nunca la costumbre del sablazo. Nada, cierra comillas, nada más decisivo a la hora de defender la dignidad del género poético que la dignificación del poeta como personaje civil. Oscar Hahn lo hace y no pierde ni por un grado de su fuerza lírica por negarse a jugar las partidas del poeta maldito. Vive y elabora su escritura sin miedo en la tensión de las contradicciones, en la frontera que une o separa la gravedad y la ironía, el vitalismo y la conciencia de la muerte, la extrañeza y el sentimiento de la cotidianeidad, la capacidad descriptiva y los usos de la imaginación, el amor por la tradición y la impertinencia vanguardista, su soledad tan particular como una cena de sopa Campbell ante un televisor apagado en un cuarto de Iowa City, acaba representado por vigilancia y autoconocimiento, la soledad de todos los seres humanos. Conviene aprender a mirar las estrellas, pero no hay necesidad de mirar a las estrellas del firmamento inabarcable para sentir una soledad cósmica en medio de las ciudades y los mundos. Basta con mirar el espejo hostil de un hotel o con soportar en un recuerdo el salto felino del tiempo. Las preocupaciones de Oscar Hahn, tan colectivas como el acecho doloroso y moderno de una guerra nuclear o de las barbaries de los dictadores, acaban comunicando la intimidad de un insomnio privado. La muerte es una tradición perpetuamente actualizada, igual que la poesía, igual que las palabras del ser humano que se heredan, se rompen y vuelven a recomponerse. Entre sus libros de poesía, además de Arte de Morir, destacan Mal de Amor, 1981, Estrellas Fijas en un Cielo Blanco, 1989, Versos Robados, 1995, Apariciones Profanas, 2002 y Pena de Vida, 2008. En el año 2005 recibió el 6º premio Casa de América de Poesía Americana por su libro En un abrir y cerrar de ojos, Visor 2006. Una sabiduría cada vez más intensa y más seca, más descarnada, más conmovedora, sostiene en los inicios del siglo XXI las palabras que hablan de los sentimientos de siempre. El amor, la sexualidad, las amenazas sociales, el tiempo, la muerte, nos acompañan en versos exactos y desnudos que se convierten a la vez en recuerdos, preguntas, revelaciones, diagnósticos y meditaciones. La poesía es una soledad que dialoga de manera afanosa con las realidades del mundo. Hay quien utiliza la poesía para engañarse, para llenar de palabras los silencios y los vacíos, para ocultar la fragilidad última de la vida con fuerzas telúricas y palacios retóricos. Oscar Hahn prefiere el orgullo del conocimiento, la dignidad del saber, de saber lo que ocurre, de intuir lo que nos ocurre. Mira a su corazón inteligente como se mira a un médico y le dice, quiero saber lo que me pasa. Gracias a esta fertilísima y maestra sequedad, Oscar Hahn no cree que haya motivos para temer por la vitalidad de la experiencia lírica. Este género no necesita multitudes ni espectáculos en los tiempos de las multitudes y los espectáculos. Es asunto y tarea de la soledad, del ser que pide la inteligencia sentimental necesarias para hacerse dueño de sus palabras, sus opiniones y su conciencia. Circula además por las vías propias de cada tiempo, acumulando y renovando experiencias, porque viene de lejos y es inseparable de la existencia del ser humano. Por eso puede unir a San Juan de la Cruz con la trompeta de Miles Davis. Por eso atiende a las realidades profundas y no a rupturas superficiales que envejecen como una marca de electrodomésticos en desuso. La poesía, dice, es el lugar en el cual se preserva aquello que caracteriza la condición humana como tal. La poesía de Oscar Hahn se reunió en el 2003 bajo el título de Obra Selecta, editorial Andrés Bello, Santiago de Chile. Ahora aparece muy enriquecida y cuidadosamente aumentada en la editorial Visor. Es una buena noticia para los lectores que pueden reafirmarse en la fe laica, una fe lírica que apuesta por las apariciones y por la meditación. Esas son las palabras de nuestro gran poeta Luis García Montero.
Ya, ahí tenemos. Ahí nos vamos a quedar, aquí termina esta sesión. Así es. Así que ahí voy a cortar este video y nos vemos en la siguiente sesión.